que con Valeria vamos a viajar a un lugar que ha formado parte de la vida cultural de Madrid durante más de un siglo, Valeria. Pues sí, increíble pero cierto, Macarena. Se trata del Circo Price y para ello nos tenemos que remontar a mediados del siglo XIX. Tira para atrás. Por supuesto, lleno. Hombre, a tope, lleno. Era un espectáculo. Siempre lleno y entrando con muchísimos niños. En todos los espectáculos siempre estaba lleno. Sí, siempre. El Circo Price siempre se ha llenado. Sí, estaba lleno. Lo recuerdo lleno y lo recuerdo semivacío. Tenía mucho ambiente, estaba en el centro de Madrid. Estaba en el centro de Madrid. Acabamos de escuchar el testimonio de algunas personas que conocieron el circo o que trabajaron en el propio circo. Así es, sí. Es un reportaje que ha realizado el propio Circo Price, el propio Centro Cultural, para recordar el antiguo Circo Price, ¿no? Bueno, obviamente esta gente no se refiere a ese circo que hablábamos del 19, sino al que hubo tiempo más tarde en la Plaza del Rey. Hay que decir que tuvo tres ubicaciones, ¿no? El Circo Price. Donde está ubicado ahora no es donde originariamente... Exacto. Fíjate, originariamente estuvo primero en el Paseo de Recoletos, forjado de madera y lona y fundado por un acróbata irlandés llamado Thomas Price. Sería Thomas Price, yo creo que los madrileños lo hemos convertido en Circo Price, pero intuyo, ¿no?, que ese señor sería irlandés, sería Thomas Price, de ahí su nombre. ¿Y cuándo se mudó? Pues pocos años después, como 12 años después, ya en 1880, que todavía estamos para atrás, sí, dejó su lugar en lo que hoy sería la esquina de la calle Bárbara de Braganza. Y comenzó su segunda andadura, ¿cómo estoy hoy? Estoy circense yo. Y comenzó su segunda andadura en la Plaza del Rey, al lado de Chueca, donde estuvo hasta 1970, que eso luego se convirtió en el Ministerio de Cultura, que permanece hoy en día. Se le encargó a un arquitecto el diseño y construcción del circo, que ideó un edificio poligonal con estructura metálica y un aforo para 2.000 personas, fíjate. 2.000 personas. Fuimos bajando y había un momento determinado que se llegaba a la Plaza del Rey. Y la Plaza del Rey pues era una plaza luminosa, era una plaza alegre, era una plaza donde había gente que vendía globos. Había una hilera de señoras vendiendo almendras, caramelos, pipas. Mucho griterío, muchísimos colores, mucho follón. Estaba al lado la casa de las 7 chimeneas. Había ambiente de circo, y era un circo estable. Esa Plaza del Rey en Navidad estuvo lleno de niños corriendo, jugando. Qué bonito eso, sí. Así es fácil imaginarla, ¿eh? Sí, tal cual lo cuentan, ¿no? Con la verdad de haberlo vivido, ¿no? Que estas personas que a lo mejor en ese momento tenían pues 20 años y habría fascinantes historias alrededor en todo ese área. Sí. Mira, te digo una cosa, realmente Tomás Price no llegó a conocer el nuevo circo, pues ya que, bueno, pues falleció y pasó a manos de su yerno, que también fallecería años después, y ya el circo acabó cayendo en manos de otros empresarios circenses. Había una singularidad, y es que ya en el siglo XX algunos de los artistas que actuaban se hacían pasar por extranjeros, siendo españoles, para darle como más empaque y exotismo a la cosa. Sí. ¿Por ejemplo? Bueno, por ejemplo te voy a contar el caso de uno que me fascina cuando me he puesto a indagar. El fakir hindú Daya Taro, que iba vestido con brillantes sedas del lejano oriente, con un turbante multicolor y permanecía silencioso para imprimir más misterio, o quizás para que eso no se descubriera que realmente era de Cuenca y se llamaba Gonzalo Tortajada. Ay, Gonzalo Tortajada, qué majo. Sí, el fakir Daya Taro era Gonzalo Tortajada. Tendría que haber sido suficiente su habilidad con las cuchillas de afeitar, las cerillas encendidas, clavos de hierro, cristales y cemento, porque ya con todo, pero aún así... Y además soy de Cuenca. Imagínate, pues claro, era como que pese a todo lo bien que lo hacía y lo mucho que sacrificaba el hombre, pues vendía mucho más, ¿no? Para el español de turno ver al fakir hindú y tal, pues nada. Como la cosa fue bien, compartió escenario con su esposa, la fakira Paterneri, que en realidad se llamaba Dionisia Gallardo para las amigas. Incluso poco antes de fallecer, el fakir publicó sus memorias. Ay, ¿qué te parece? Sí, están publicadas sus memorias. Y cotizadísimas. Sí, ¿no? Me imagino que tú, pero vamos, si no las tienes, habrás tratado de... He tratado de buscarlas y estoy viendo a ver si bajan de 40 euros en algunas de las webs de segunda mano, las más baratas. Sí, y es como, sí. La vida del fakir debe ser fascinante porque te contará una de las historias del circo y de los tournés que se hacían por España increíbles.
O sea, que además de circo también había un poco de picaresca, ¿no? Sí, de la época. Sí, un poco bastante. Incluso muchas veces cuando pasaba un tiempo se le cambiaba el nombre al artista, pese a que seguía haciendo el mismo número. Y así es, por ejemplo, el domador Mola pasaba luego a ser domador Jorbich. O se anunciaba como los leones de Abisinia. O, por ejemplo, las focas del Capitán Guerre pasaban después a llamarse los leones marinos en la siguiente temporada. Y así te pensabas que estabas viendo pues otra cosa distinta, pero nada, lo mismo. O unos saltadores árabes que había, que a veces eran los Timenon y otras veces, cuando convenía, se apodaban los tigres del desierto. Entonces, bueno, yo creo que el espectador muchas veces sabía de este truco, pero bueno, como tampoco había mucha alternativa, pasaban por el aro y nunca, mejor dicho. Otras veces los cambios venían por cuestiones de ética. Fíjate, una vez un cómico que se apodaba Nazi. Uy. Claro, eso... Tuve que cambiar los carteles y ponerle Lizam. Entonces, bueno... Pero llegó un momento además que el Circo Price no solo tenía espectáculo circense, ¿no? También tuvo espacio para las variedades. Sí, así es, porque su empresario de entonces, Juan Carceller, se vanagloriaba de haber traído a España a la mismísima Josephine Baker. Sí, aquella fabulosa señora que luego adoptó tantos niños y maravillosa. Por lo que no es extrañar que se sucedieran los espectáculos con actuaciones de folclóricas y humoristas. Todos los flamencos han pasado por el Circo de Price. Es que me estoy recordando esta que era ciega, que cantaba. Niña de la Puebla. ¿Eh? Niña de la Puebla. Pues esa era ciega. Y esa, en el camerino, limpiaba lentejas. ¡Uy! Y hacía punto. La ciega hacía punto y limpiaba lentejas. En el camerino ella siempre estaba haciendo algo. Pasa, siéntate aquí. Digo, ¿qué hace? Limpiando lentejas. ¿Pero cómo la limpia? ¡Qué enternecedor! ¿Esta es la niña? La niña de la Puebla. Los campanilleros. En los pueblos de mi Andalucía, los campanilleros por la madrugada. Fíjate la niña que apañada. Sí, que apañada, limpiando ocupando lentejas. su tiempo libre. Limpiar lentejas o no hacer haciendo punto en su camerino. ¿Cómo debían ser aquellos camerinos? Qué bonitos recuerdos, Valeria. Sí. Te cuento más anécdotas. Sí, por favor. Bueno, una de las más curiosas que he encontrado en la hemeroteca, data de 1984, este artículo, es que un día apareció la policía en el Price. O sea, lo que voy a contar no ocurre en el 84, sino que en la hemeroteca he tirado y es el año 84, ¿vale? Nos tenemos que remontar a años 40. Un día apareció la policía en el Price preguntando por Madame Jeanne Duclos. La recogieron en su camerino y estuvo declarando durante más de 5 horas. Se trataba de uno de los personajes más intrigantes, ¿no?, del circo, porque era, pues, ejercía de medium. Su verdadero nombre no era Jeanne Duclos, sino Condesa Radetzky, una aristócrata polaca, viuda de un oficial francés que había acabado aquí en España. Se anunciaba como medium y su número era adivinar el pensamiento. Vivía en Hotel Ritz y hacía sesiones personales. Y vamos, tuvo mucho éxito en aquel Price de los años 40. Es difícil conocer quién era Madame Duclos. Según algunas informaciones, se trataba de un agente de espionaje alemán. Vaya, qué fascinante. Sí, ¿verdad? Se dice que fue entregada a la policía inglesa y fusilada. Otros aseguran que después de aquellos realmente se dedicó a la astrología en Lisboa y que acabó falleciendo en Argentina. Y no se sabe No qué se pasó sabe con nada, pero una de las artistas que actuaba allí pero tiene un punto, ¿verdad?, de película... Bueno, policíaca, ¿no? Y Sí. tiene... Ahí que utiliza el circo como tapadera, pero realmente está haciendo espionaje por el país. ¿Y tú qué crees que fue de la gran estrella? Perdón, ¿quién crees que fue la gran estrella del Circo Price? Porque con todos estos personajes por ahí desfilando... Sí, había una que brilló especialmente y fue una trapecista que arriesgaba su vida varias veces cada día, en un más difícil todavía y actuando sin red. Hace su entrada en la pista Pinito de Oro. ¡Wow! Pinito. Esta audaz trapecista española ha triunfado en plena juventud y después de actuar en los mejores circos del mundo, ratifica en el popular Price de Madrid su positivo mérito ante el aplauso de sus compatriotas. Balanceo sin manos. Un prodigio de equilibrio totalmente increíble. Valeria, las abuelas siempre, cuando hacías alguna cosa, decía, cuidado, hija, que te vas a caer, que pareces Pinito del Oro. Oro. Me encanta que hayas sacado esta referencia porque te iba a contar yo otra anécdota mía. Mi padre siempre cuenta, que lo cuento cuando viene el caso, no siempre, que él de pequeño tenía un periquito
y le ponía Pinito del Oro, Pinito del Oro, porque hacía el típico periquito que daba vueltas en el palo. ¿Cómo sería el fenómeno de Pinito del Oro, no? Para lo que tú dices, que las abuelas lo utilizaban como referente para cuidado, no te mates. Yo creo, de verdad, que no hemos rendido suficiente homenaje a Pinito del Oro. Totalmente se nos ha marchado de acuerdo. Sí. Sin que le hayamos dado las gracias una y otra vez. Totalmente, porque además es que es eso, es decir, que muchas veces tendemos a vanagloriar lo que nos viene de fuera, ¿no? Por una cuestión de que tienen buen marketing, porque al final dices, y una señora como esta, que tuvo su apogeo y su éxito, y fíjate si reconocida hasta el punto, como tú dices, de ser utilizada como una frase popular, o mi padre ponerle así al periquito. Pero es verdad que con el paso del tiempo un poco no se les rinde justicia, ¿no? A estos artistas. Pinito nació en el mundo del circo, ya venía de antecedentes de ahí. Falleció hace apenas 3 años, habiendo recibido la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes, el Premio Nacional del Circo, muchísimos galardones, y hasta tiene una figura en el Museo de Cera. Luego podríamos ir a hacernos una foto con Pinito. Curiosamente, Pinito se retiró el mismo año que cerraba sus puertas el Circo Price, fíjate, en 1970. Fue como decir, cierra el circo, yo también ya me retiro, ¿no? Te voy a poner unas declaraciones de aquel mismo momento en que se despedía. Acaban de ver ustedes una de mis últimas actuaciones. Para mí es un momento muy importante, muy emocionante en mi vida, porque se acaba una carrera brillante de muchos años de artista. Yo esta noche aprovecho esta oportunidad a través del Nodo para dar un abrazo a todos los españoles que me han visto y que no me volverán a ver más en la pista de un circo. Recuerdo a una gran artista, reina, nunca del trapecio, fue tu nacimiento, una enuratista. Te enseñaron a andar, cuálgase la fugar, sin el trauma de esta sociedad. Estoy esperando que digan Pinito del Oro. Ya, yo también estoy esperando. Oye, y cuando buscas vídeos, que los hay, ¿no? Pues tipo así en el Nodo. Es alucinante verla cómo se sostenía con la cabeza sobre ese mínimo el trapecio, daba vueltas y que no tuviera una red abajo, ¿no? Y además sin formación. ¿Quién enseñó a esta mujer? Ahí Ella está, aprendió sola, ahí ¿no? está, Fue autodidacta y... a más no poder. Sí. Qué maravilla, Pinito del Oro. En el año 70 es cuando el Circo Price es demolido, ¿no? Y convertido en un banco. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que lo volvieran a abrir, para que lo cambiaran de lugar? Pues 37 años, que yo creo que es como que no se ha notado esa ausencia, ¿no? Porque es como si el Circo Price hubiera estado siempre, ¿no? Fue tan mítico. Totalmente. Fue tan mítico durante un siglo que cuando el año 70 es demolido parece que hubiera continuado y no. Y no es hasta el 2007 cuando regresó, esta vez en la Ronda de Atocha, ya como teatro-circo, y con el mérito de tener una programación continua y uno de los pocos circos permanentes en Europa. Además alberga actuaciones, conciertos y eventos para cautivar a nuevas generaciones como aquellas que hemos escuchado. Y una programación además siempre con un gusto excelente. Sí. Valeria Vegas, qué divertido y qué bonito. ¡Que viva el circo! ¡Que viva el circo! Creo que la mejor manera para despedirnos solo puede ser con esta canción. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón.